Hola a todos, mi nombre es Samuel Alejandro Clavijo Hernández, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD, y en el día de hoy vamos a definir cultura desde el punto de vista antropológico. Porque nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es cultura. Pensamos que una persona culta es aquella que ha podido viajar por el mundo, aquella persona que tiene bastante conocimiento en el campo académico, y decimos es una persona muy culta, pero en realidad eso no es, no es cultura. Cultura va mucho más allá. Yo diría que es una persona educada, ¿sí? Es una persona que ha tenido bastante acceso a la educación. Ok, entonces, para poder llegar a cultura, recordemos que es antropología. Antropología es la ciencia que estudia al ser humano en toda su integralidad. Es un estudio integral del ser humano y se distribuye en dos grandes ramas, ¿sí? La antropología física y la antropología cultural, que es para donde nosotros vamos. La antropología física es aquella que estudia al ser humano dentro del reino animal, y la antropología cultural es la que estudia al ser humano en toda su amplitud a través de la historia, para hacer caer en cuenta todas sus costumbres, ¿sí? Y su comportamiento social. Entonces, de ahí tenemos que el concepto cultura. Y el concepto cultura, decimos que es todo lo que el ser humano hace, todo lo que el ser humano dice o lo que el ser humano piensa y lo hace diferente del resto de los animales, ¿sí? Eso es cultura como tal. Entonces, para poder definir cultura, también tenemos que los antropólogos se han distribuido en dos grandes grupos. Tenemos los antropólogos materialistas y tenemos los antropólogos mentalistas. Los antropólogos materialistas se basan que a través del lenguaje y la comunicación el ser humano ha podido transmitir conocimiento de ciencia, de arte, de lo que es el derecho, de lo que es el folclore, de lo que es la música, todas las costumbres, todo el conocimiento adquirido, apoyándose de otras ciencias. Eso es lo que es la cultura. Los antropólogos mentalistas piensan. Y tenemos los antropólogos materialistas, tenemos los antropólogos mentalistas. Lo que definí fueron los mentalistas. Tenemos los mentalistas que ven la cultura como algo abstracto, ven la cultura como una abstracción, ¿sí? de lo que el ser humano piensa, y lo hace basado en que un ser humano no representa toda una cultura, sino que apenas representa una pequeña parte de ella. Para ello vamos a definir lo que es cultura y lo que es sociedad, ¿sí? Que son dos términos que se parecen pero que no son lo mismo. Sociedad es un grupo de individuos que tienen un mismo modo de vida, y cultura es esto que el ser humano hace para crear, para poder crear nuevas costumbres, ¿sí? No es como el famoso dicho que para donde va Vicente va la gente, sino que el ser humano por intermedio de la cultura empieza a crear y a evolucionar. Y del concepto de social, de sociedad, tenemos lo que es la socialización. ¿Qué es la socialización? La socialización es ese proceso por el cual el ser humano puede llegar desde la niñez hasta la vejez, ¿sí? Y tenemos la enculturación, que es la razón por la cual no hay cambios en la sociedad. Bueno, casi no hay cambios, porque es la manera en cómo los más viejos le enseñan a los más jóvenes cómo son las costumbres, cómo se vive en ese tipo de cultura, ¿sí? Para terminar, vamos a definir lo que es relativismo cultural y lo que es etnocentrismo. Etnocentrismo es esta acción de pensar de que mi cultura es mejor que las demás, que mi cultura es la que está por encima de las otras. Es algo más bien como egoísta, y para mí viene siendo como un sentido de pertenencia por mi cultura, pero desacredito las otras. Y tenemos lo que es el relativismo cultural, que es lo que hace que no nos parezcamos entre culturas, que hayan muchas culturas parecidas, sí, pero hay pequeñas cositas, pequeñas costumbres, ¿sí? Como el lenguaje, que hacen que seamos diferentes. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta una próxima. Gracias a todos.